Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hago para presurizar una línea de agua en el caso de que tengamos baja presión en nuestro domicilio. El problema de baja presión se da normalmente cuando el tanque está demasiado bajo. En el caso puntual de hoy lo vamos a ver qué ocurre cuando esa situación se da con un lavarropas automático. Y se da mucho en casas de campo, no tienen instalación domiciliaria de agua y traen agua de un aljibe, pero lo traen en recipientes. En ese caso no podrían jamás usar un lavarropas automático aunque tengan energía eléctrica. Lo que yo voy a mostrar ahora es precisamente para ese caso en el cual necesiten poder hacer andar un lavarropas automático sin tener la provisión de agua normal en una casa con un tanque a 4 metros y medio de altura. La solución es usar una bomba presurizadora en la línea o de donde tengamos el agua hacia el lavarropas, pero una bomba presurizadora es un elemento bastante caro si hay que comprarlo, mientras que si nosotros usamos una bomba de lavarropas, la bomba de desagote de agua. Para ello le vamos a acoplar aquí en la entrada y en la salida del agua los conectores que tiene la manguera del lavarropa, o sea un conector de 3/4. Antes de colocar la bomba presurizadora les quiero mostrar qué es lo que haría el lavarropas cuando tenemos poca presión de agua. Para ello hemos improvisado aquí esto para poner un recipiente que sería el tanque del agua, así que vamos a suponer que nuestro tanque esté a la altura de nuestra cabeza o menos, que es imposible que con esto el lavarropas funcione. Aquí vamos a conectar la manguera al tanque o a la línea y ahora procederemos a cargar nuestro recipiente con agua. Aquí ya tenemos el lavarropas conectado a la red, listo para que comience a lavar. Y le vamos a dar la orden o el inicio ya de carga de agua. Aquí la electroválvula está funcionando, recibe tensión. Pueden escuchar el zumbido, pero sin embargo aquí en la jabonera no cae ni una gota de agua. Y este es el problema que nos ocasionaría una línea con poca presión de agua. Y ahora vamos a hacer la instalación presurizadora. Aquí tenemos la bomba y aquí yo tomé una manguera común del lavarropas y la hice más cortita para conectar desde la bomba a la entrada de agua. O sea que esto vendría aquí. Y ahora el agua del recipiente la vamos a conectar en esta punta de la bomba, que sería en la entrada. Está todo muy simple. Aquí ya tenemos la bomba conectada. Y para que esto no nos quede en el aire, fíjense, yo aquí le puse un pequeño imán y la pegaremos a la chapa del lavarropas. Ahí o en cualquier parte que nos quede cómodo. Bueno, aquí ya hemos conectado el sistema. La manguera de agua entra aquí a la bomba presurizadora. Y de la bomba presurizadora sale y va a la electroválvula, ya con compresión. Lo que ahora tenemos que hacer es habilitar esta bomba. Entonces necesitamos un relay. Cuando la bobina de la electroválvula recibe energía, acciona el relay y el relay, que está alimentado por otro lado, acciona la bomba y ya tenemos presión en la línea. Se los voy a explicar en un diagrama para que lo entiendan mucho más fácil. Esto que tenemos aquí es el diagrama completo y aquí tenemos el relay. El relay tiene un contacto que es este que le llamaremos el común, que viene por acá, y es este que es el que tiene movimiento. Este relay, cuando se activa, lo que hace es conmutar esta pata hacia un lado o hacia el otro. Para un lado está cerrado y para el otro está abierto, y cuando conmuta es al revés. Se abre el que estaba cerrado y se cierra el que estaba abierto. Estos tres que tenemos aquí son estos que vemos aquí.
Estos otros dos son de la bobina. Del otro lado del relay también tenemos otros 3 más que son completamente separados del otro, si bien se activan juntos, pero actúan por separado. Y cuando el relay se activa, se conecta este con este. Ahora vamos a ver cómo es el circuito. Aquí nosotros tenemos la electroválvula y esta es la entrada que tiene de tensión la electroválvula. Para que cargue agua necesita recibir tensión de 220 voltios aquí. O sea, que desde acá de la electroválvula vamos a la bobina del relay. Este relay tiene una bobina de 220 voltios acá y necesita energía para cerrarse y poner en marcha la bomba de presurización. Esta bobina la vamos a llevar directamente a la bobina de la electroválvula, de modo que queden en paralelo. Cuando esto recibe corriente para empezar a cargar, el relay recibe corriente y la bomba se va a poner en marcha. Ahora necesitamos energizar estos contactos para que haga marchar nuestra bomba. Aquí tenemos fase y neutro que viene del cable de entrada, del cordón que nosotros vamos a enchufar en el tomacorriente. De estos cables, que es fase y neutro, vamos a sacar el neutro y lo vamos a llevar aquí a uno de los grupos del relé, al contacto móvil. Por otra parte, la fase la vamos a llevar al otro contacto móvil del relé y con esto habremos energizado el relé. Cuando la electroválvula se pone en marcha, también activa la bobina del relé y estos contactos cambian. De modo que la fase que venía por ahora se suelta de acá y se pega acá y va a la bomba presurizadora. El otro conjunto de contactos hace exactamente lo mismo. La fase que venía por acá se pega, viene por aquí y va a la bomba y comienza el ciclo y con esto ya queda presurizado el lavarropas. Así que ahora vamos a hacer la instalación real para que ustedes la puedan ver. Lo primero que vamos a hacer es alimentar la bobina del relay. Para ello habíamos dicho que había que pelar los cables y desde aquí sacaremos los 220 voltios para activar el relé. Estos dos cables lo vamos a llevar a la bobina del relay. Como ven, yo también le puse terminales aquí en la punta de los cables, todos con espagueti termocontraíble para que no haya problemas de cortocircuito. Ahora tendremos que alimentar con fase y neutro aquí los contactos móviles del relay, que serían estos dos que tenemos aquí. Para ello vamos a aflojar los tornillos donde está la bornera de entrada y vamos a conectar ahí los cables. Bueno, ya tenemos el cable conectado aquí en la bornera de entrada y ahora vamos a llevarlo a los dos contactos móviles, uno en cada uno. Uno en este y el otro en ese, sin importar cuál es cuál. Y ahora con este otro cable nos vamos a ir a alimentar la bomba presurizadora. Este y este que ya tienen los terminales. Y pasaremos el cable por algún agujerito que haya en el gabinete o por la tapa. Y de acá nos vamos a ir al contacto abierto del relay. Y con esto estará lista la conexión. Ahora a este relay, habrán visto ustedes que yo acá le pegué un imán. Este imán lo pegué con una cinta doble faz y es solamente para que se quede pegado aquí. Con esto pegado aquí ya no nos molestará, podemos acomodar bien los cables y la instalación estará terminada. Ya tenemos todo conectado y ahora sí le damos marcha. Y como pueden ver ustedes, se escucha ahora marchar la bomba y el agua cayendo por aquí normalmente. Si este video te gustó, no te olvides de suscribirte a mi canal, compartir y darle me gusta para que podamos llegar a muchas más personas. Amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.